han hecho algún retiro, no necesariamente de toda la cantidad, porque van retirando en función de lo que van haciendo, es el 99.3% de los comités que ya han hecho algún ejercicio. Los que no lo han hecho, en algunos casos, es porque siguen identificando y poniéndose de acuerdo de cuál es la intervención que van a hacer. Por último, señor presidente, y a todas y a todos, tenemos hoy un pequeño video que es un testimonio de los centros de salud, porque, insisto, muchas veces desde aquí de la Ciudad de México se cree que la salud es un tema de hospitales nada más. De repente pensar eso es como pensar que los problemas de la seguridad se resuelven construyendo muchas cárceles, que es la etapa final de un problema. Los centros de salud es el modelo preventivo que queremos que crezca en el IMSS Bienestar. Por eso trajimos estos testimonios de centros de salud que ya tienen cobertura de lunes a domingo, que ya tienen intervención de la clínica es nuestra, para que todas y todos quienes nos están viendo los puedan conocer. Son uno en el ejido Rubén Jaramillo, allá en San Quintín, en Baja California. Es un ejido que está a 48 minutos todavía de San Quintín. Otro de la localidad de San Miguel, Comundú, en Comundú, allá en Baja California Sur. El otro es un centro de salud llamado Santa Inés, aquí en la Ciudad de México. También hay otro llamado Salvador Allende, con clínica de especialidades aquí en la Ciudad de México, porque también hay centros de salud más grandes y más resolutivos. Y también traemos dos ejemplos del sur, uno del Centro de Salud de Bacapchen, en el nuevo municipio de Silvalché, allá en Campeche, y el Centro de Salud de Vicente Guerrero, en Jiquipilas, en el estado de Chiapas. Entonces, si podemos pasar el video. ¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Víctor Manuel Castro López. Soy el médico de fines de semana de la Unidad de Salud IMSS Bienestar del ejido Rubén Jaramillo, mi compañera. Hola, buen día. Soy la doctora Brenda Lisbeth Herrera Guerrero, médico general también de fin de semana. Buen día, yo soy la doctora Teresa de Jesús, soy la médico responsable de la unidad médica de San Miguel de Comundú, de la Baja California Sur. Les agradezco aquí el servicio de médico de aquí de esta localidad de San Miguel de Comundú, porque ha sido un beneficio para nosotros y para la comunidad, y hemos venido con otras personas de Carabuche, La Purísima, San Juanico, y la gente muy contenta, ha sido atendido muy bien, excelente servicio, agradecemos y les felicitamos por esta labor. Soy el doctor José Adolfo Cruz Bello, yo soy aquí encargado en el turno especial o jornada acumulada, sábados, domingos, y estamos de 8 de la mañana a 8 de la noche. La verdad es que agradezco demasiado que nos hayan abierto el horario de fines de semana, porque no es como nosotras, por ejemplo, que soy mamá y también trabajo al mismo tiempo, utilizo toda la semana para ser mamá y para trabajar. Fines de semana es el día que tengo como oportunidad para hacer mis chequeos, tanto para mí como para mi hijo. Agradecemos demasiado la oportunidad de tener este horario abierto. Este es el área de somatometría. Aquí le tomamos sus signos vitales y su entrevista para antes de que pasen al médico. Buen día, yo soy el doctor Enrique Cantilla Jorge, médico general adscrito al Centro de Salud de Bacapchen, en Silvalché, Campeche. Pues están atendiendo y pues sí están dando cosas. Están atendiendo bien en este centro de salud de Bacapchen. Yo soy el doctor Manuel Alejandro Cancino Arias, médico general del Centro de Salud de Vicente Guerrero, en el municipio de Jiquipilas, en el estado de Chiapas.
El médico que atiende los fines de semana atiende muy bien, da muy buena medicina. Con el mismo presupuesto se compró equipamiento para mejorías como más otra camilla, se pidieron también mesas de curación, algunas lámparas, equipamiento en general, ya que los que tenemos son servibles pero ya son antiguos y ameritan cambios. Por mi parte es todo. Que tengan lindo día. Gobierno de México. Pues es cuanto, presidente. Estamos trabajando con los médicas generales de fin de semana, esto que se le llama jornada acumulada, son médicos que trabajan sábados y domingos en algunos casos, y les hemos pedido justamente que nos vayan haciendo reportes para tener este repositorio que vamos a publicar, para que cualquier persona pueda ver los trabajos de la clínica es nuestra y verificar dónde están. Y para muchos conocer cómo es un centro de salud en una comunidad rural que pues muchas veces se tiene algún desconocimiento al respecto. Muchas gracias, presidente. Bueno, todavía vamos a tener oportunidad de otro informe y esperemos que en 15 días o antes, va a ser el martes 24, ya podamos izar la bandera blanca, de decir ya tenemos todos los médicos generales, el personal de enfermería, los especialistas, más avance en el programa de la clínica es nuestra, hacer un recuento de hospitales, de los equipos de los hospitales, lo que se ha adquirido para enfrentar infartos, la hemodiálisis, el abasto de medicamentos, todo, incluso un informe sobre lo que se ha invertido, porque no es gasto, es inversión, un informe final. Y agradecer mucho a pues todo el personal, a todos los trabajadores del sector salud, y agradecer a las gobernadoras, a los gobernadores que aceptaron la federalización, porque cuando llegamos el sistema de salud estaba descentralizado, la Secretaría de Salud pues era una oficina, un cascarón que se dedicaba a transferir fondos, recursos a los estados, y la salud estaba en manos de los gobiernos estatales. Todavía hay algunos estados que no aceptaron la federalización porque fue voluntario. Por eso hablamos de 24, ¿no? Ahora con Yucatán, pero son 23. 23 y va a entrar Yucatán. Y esto significó federalizar, es decir, que existe un sistema, como muy bien lo planteó Zoé, no de estados, sino de Estado, que el Estado mexicano se haga cargo de la salud. Porque en algunos casos, no en todos desde luego, se transferían los fondos a los estados y el dinero no se usaba con ese propósito, se desviaba y no había atención médica para la mayoría de la gente. Ahora es distinto. También sería importante que para el próximo informe se hablara sobre la basificación de trabajadores de la salud, porque cumplimos ese compromiso. Habían miles de trabajadores de la salud por contrato, eventuales, y llevaban años. Y ahora, en términos generales, en todo lo que es el sector salud, ¿a cuánto se ha basificado? De todo el sector, como 76,000. 76,000 trabajadores de la salud basificados. Y aprovecho también para comentar que en el caso de los trabajadores de la educación, ya vamos muy cerca de 1 millón de trabajadores administrativos, maestras, maestros, basificados. Estamos terminando nuestro mandato, nuestro gobierno, y cumplimos con esos compromisos de basificar a trabajadores de salud y basificar a trabajadores de la educación. Bueno, pues vamos a contestar preguntas. Quedó pendiente nada más el compañero Alberto Marroquín. Muy bien. Bueno, lo que me comenta aquí Jesús es que ya en todos estos estados ya se aprobó la reforma al Poder Judicial, los congresos locales. Una reforma constitucional requiere
de la aprobación de la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, con mayoría calificada, más la mitad, más uno de los estados, de las entidades federativas. Es decir, se requieren 17. Y ya de esa manera ya se legaliza el proceso. Falta nada más la publicación, que eso corresponde al titular del Ejecutivo. Pues sería bueno pensar en que se publique el 15 de septiembre, porque es una reforma importantísima. Es reafirmar que en México hay una auténtica democracia, que el pueblo elige a sus representantes, que el pueblo elige a los servidores públicos de los tres poderes, que esa es la democracia, no las élites, no la llamada clase política, no la oligarquía. Todos, cada ciudadano, de acuerdo a la Constitución, tiene derecho a votar y a ser votado. Y esa es la democracia representativa y al mismo tiempo democracia participativa. Entonces, vamos a esperar a que termine todo el proceso, porque se están haciendo reuniones en todos los estados, se están llevando a cabo sesiones en los congresos locales. En algunos estados las constituciones establecen, las instituciones locales, las instituciones de los estados, que se requiere mayoría calificada. En otros no, es mayoría simple, pero ya aprobados 18, o sea que ya es legal, porque el mínimo son 17, pero todavía en el transcurso del día de hoy, me imagino, y mañana van a haber otros. Muy bien, vamos con Alberto. Alberto Marroquín Espinosa, de JF Informa desde Cancún, frecuenciacat.com, y es ahora AM desde Querétaro. Señor presidente, este lunes pasado comentaba usted sobre que los medios internacionales hablaban que México que estaban dejando de invertir las empresas extranjeras en México, ¿no? Y le comento que el sábado estuvo el informe de gobierno, el informe del gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, y él informaba de una inversión histórica en Querétaro de 6.500 millones de pesos, como un ejemplo de que se siguen las inversiones extranjeras en el país. Y bueno, a lo largo de estos 6 años, señor presidente, le expuse temas de Querétaro, lugar donde resido, también temas de Quintana Roo, también que represento a JF Informa desde Cancún, y temas en general de nacionales. Y a pesar de este gran esfuerzo de su gobierno, aún existen instituciones como el Instituto Mexicano del Petróleo, que en el caso de los sindicatos todavía no como que se niegan un poquito a tratar de atender también a los sindicatos minoritarios. Entonces eso ha ocurrido, que usted ya se lo ha comentado aquí, pero bueno, es parte de lo que ha estado ocurriendo. Y bueno, también uno de los primeros temas que yo le señalé aquí en la mañanera en el 2019 fue el tema de los litros en las gasolineras, que había un rastrillo que les ponían a las gasolineras, a las bombas, para no dar litros de litro, ¿no? Y a raíz de ese cuestionamiento que le hice en 2019, pues se reformaron las normas oficiales mexicanas, las 05 y las 185, que regulan el hardware y el software de las bombas, y eso ha logrado pues incidir o que tenga más atribuciones la Profeco, pues para poder inspeccionar esa parte, ¿no? También les he señalado temas como los jueces, los abusos de los jueces. Alguna vez les señalé en Querétaro que llegaron a la casa de un señor, le dijeron, pues esa no es tu casa, él presente y acredita su casa de más de 30 años, y pues al final del día, pues el juez avaló al que en contubernio con otros abogados y personas ajenas, y le quitaron su casa. Son cosas que suceden a veces en esos temas judiciales, ¿no? También le comenté que según se habían concursado direcciones generales adjuntas, y se logró también quitar esa parte, que ya no se concursen las direcciones generales adjuntas en aquel momento, ¿no? Bueno, en términos generales también le he expuesto temas de injusticia de salarios, de mandos medios del gobierno federal, también incluso despidos injustificados apegados al servicio profesional de carrera. Hace falta mucho todavía por avanzar en este tema, hace falta reformas a la ley y reglamento de servicio profesional de carrera, pero bueno, se ha ido avanzando poco a poco, pero son todos los temas que yo le he estado señalando. Y de Querétaro le he señalado también incluso la urgencia de declarar áreas naturales protegidas como Peña Colorada, que gracias a su intervención se logró esa declaración después de más de 20 años que pues los inmobiliarios siempre estaban buscando cómo apropiarse de esos terrenos, ¿no? Y se logró esa declaratoria, que para Querétaro ha sido un tema muy importante, ¿no? La insistencia también que le toqué aquí siempre del tren México-Querétaro, bueno, pues ya vimos lo que está ocurriendo ahorita.
El pago de derechos agitatarios en el Parque Nacional Cimatario también, que es otro tema que los he estado tocando. El huachicol en San Juan del Río, la tala ilegal en Amealco, proyectos de agua y acueductos también que le he estado señalando aquí en la mañanera. Y evitar, incluso poner una gasolinera en la capital de Querétaro, porque está una zona habitacional y gracias a su intervención también se logró que ya esa gasolinera no estuviera en un lugar alrededor de hospitales, de escuelas y todo, se logró ahí en la colonia El Porvenir, en la capital queretana. Y bueno, por lo anterior que he expuesto, presidente, me gustaría saber cuál es su balance para el Estado de Querétaro en su sexenio, que prácticamente a 17 días de su conclusión. ¿Cuál es su balance hacia Querétaro? Digo, ha sido un estado complicado. Hoy en día sabemos que es el único estado que no aprobó esta reforma. ¿Cuál sería su balance para Querétaro, señor presidente? Pues muy bien, y primero, todo el resumen que haces de tu participación es muy importante, como la participación de todas, de todos. Esto justifica el porqué de las mañaneras, entre otras cosas, porque aquí se hacen denuncias, se plantean necesidades de las comunidades, se hacen propuestas, todo esto que estás hablando de cómo no entregaban litros completos, cómo engañaban a los consumidores, y aquí se hace la denuncia y se reforman las normas y la Procuraduría del Consumidor interviene y eso se va controlando, y muchas otras cosas, ¿no? Entre todos. Por eso es acertado, celebro que la presidenta electa continúe con estas conferencias, seguramente con otro formato, pero van a tener ustedes, los representantes de medios de información, la posibilidad de plantear con libertad sus asuntos, y ustedes representan a los ciudadanos. Entonces, yo al contrario, les felicito a ti en especial por todas tus contribuciones, y en efecto hemos avanzado creando como nunca reservas naturales en el país. Creo yo que ya somos el gobierno que más resoluciones de reservas naturales hemos hecho en la historia del país. El general Cárdenas era el que tenía el primer lugar en las declaratorias de reservas naturales. En el caso de nosotros hemos avanzado mucho. Lo que estás mencionando de Querétaro, también me acuerdo de la Sierra de San Miguelito, en San Luis Potosí, y así otros sitios en todo el país. La Giganta, allá en Baja California Sur, que era un terreno de Fonatur, se decidió que se convirtiera en una reserva natural protegida. Eso se está haciendo en todo el país. Acerca de Querétaro, yo he tenido buena relación con los dos gobernadores, con el anterior, el gobernador Francisco, y ahora con el gobernador Curi, y no hemos tenido problemas. Desde luego ellos tienen una postura política, así es la democracia, pero hemos trabajado de manera conjunta, y Querétaro ha recibido, en efecto, mucha inversión extranjera, y el país no es cierto que por la reforma judicial estaba saliendo capital del país o no estaba llegando inversión extranjera. Puro cuento, nada más para tener una idea, un dato duro. El año pasado logramos récord en inversión extranjera, 35,000 millones de dólares, récord en toda la historia de México, 35,000 millones de dólares. Y en lo que va de este año, en el primer semestre, ya 30,000 millones de dólares de inversión. Claro que este año también se va a superar, va a ser el año con más inversión extranjera en la historia de México. Y en el caso de Querétaro, pues es cierto, está creciendo la
inversión extranjera, está llegando más inversión foránea para la industria en Querétaro. Y es muy buena la relación con el gobernador Curi y el Estado tiene muchas posibilidades de desarrollo. Es un Estado que tiene mucho potencial, que tiene comunidades con mucha tradición productiva, municipios de la Sierra Gorda, conozco todo Querétaro, los límites con Hidalgo, los límites con San Luis, gente muy buena, muy trabajadora. Y luego el área metropolitana, que ha crecido mucho, por eso era necesario el ordenamiento territorial, el plan de desarrollo urbano, la declaratoria de reserva, el área natural protegida, y ha llegado también mucha gente a vivir a Querétaro. Hay mucha gente de la Ciudad de México y de otros estados, y tiene finanzas públicas sanas. Es el segundo estado con mejor manejo de deuda. El primero es Tlaxcala, porque de tiempo atrás, y ojalá y ese ejemplo se siguiera en otros estados, cuando era gobernador Antonio Álvarez de Lima, se hizo una reforma para que los gobernadores no solicitaran créditos y no pudieran endeudar al Estado. Y es el único estado del país en donde es cero deuda. No pueden. La extraordinaria gobernadora que tienen ahora, que es buenísima, Lorena, no puede, ni el anterior, dejar deuda. Cero deuda. Está en la Constitución, en la ley, en Tlaxcala. Y en el caso de Querétaro, ¿sí?, aunque no está en la Constitución, es de los estados con menos deuda del país, el segundo. O sea, sí tiene, pero muy poco para su capacidad de ingreso y su fortaleza financiera. Eso es lo que puedo comentar. Muchas gracias, señor presidente. Sé que aún faltan 6 largos años para una nueva elección presidencial, pero ya no lo vamos a poder preguntar. Pero de los gobernadores y gobernadoras del país de Morena, ¿a quién le ve posibilidades para que pueda suceder a la doctora Claudia Sheinbaum? No, yo ya, si el creador me lo permite, pues voy a seguir, ¿no?, con vida para entonces, pero completamente alejado de la actividad política. Ya me quedan días para mi retiro. Ya estoy gozando de que me voy a jubilar, así como cuando los trabajadores, los maestros, cualquier trabajador, ya está contando los días de que ya pues estoy acostumbrado a levantarme muy temprano, a ver cómo le hago para desacostumbrarme poco a poco y tener una rutina, porque está probado de que cuando algunos se jubilan, se dejan, se deprimen y no resisten. Hay muchos que no quieren jubilarse. Esto me consta, sucede en el caso de los trabajadores de Pemex, que ya tienen su edad, se pueden jubilar, y como pues no deja de ser una hermandad, todo México es una hermandad. Entonces se conocen entre todos y hay una estadística donde se jubilan y se deprimen y les va mal. Entonces, porque están acostumbrados a la actividad, al trabajo. Es algo que requiere de prepararse psicológicamente y al mismo tiempo tener actividades, no dejarse. Entonces yo ya tengo definida mi rutina, mis ejercicios, mi trabajo de escritura, de lectura, de estar recorriendo en la quinta las plantas, estar viendo cómo va creciendo la ceiba o las ceibas, porque tengo como 30 ceibas, y
la ceiba, que es un árbol sagrado de los mayas, que significa la fertilidad del suelo y el sostén del cielo. Es el árbol nacional de Guatemala. Entonces la ceiba, entre otras cosas, además de su belleza, crece mucho en muy poco tiempo. Yo he sembrado ceibas y en 10 años ya están allá, en 10 años. Crece mucho. Entonces, cuando uno viene a darse cuenta, ya están arriba. Lo mismo pasa con la palma real, que esa es más originaria y es el árbol nacional de Cuba, la palma real. Igual, se va rápido hacia arriba. Cuesta más, por ejemplo, el guayacán es más delicado, pero eso sí, ya cuando crece, ya es un árbol flor. Tarda nada más 2 semanas, pero es un amarillo. A ver si no tienes un guayacán. Es todo un espectáculo. El maculí también, ese es un árbol de flores moradas, lilas. ¿Cómo se llama el árbol del altiplano que tiene origen asiático? La jacaranda, como jacaranda. Y luego está el flamboyán, ese es rojo. Ese es tropical, miren esto. Nada más es 15 días, es febrero, marzo, pero son un agasajo esos árboles. Entonces voy a tener tiempo para estar viendo. Y luego los pájaros. Hay un poema de Neruda sobre los pájaros, que es bellísimo, donde hace la descripción de todos los pájaros. Es pajarero, eso sí. Y luego a veces llegan zaraguatos, familias, y vuelan guacamayas, que eso también es una belleza. Y ver partidos de béisbol, y ya no hablar de política. Ya no, nada más desear que todo vaya muy bien, porque México y su pueblo merecen un mejor destino, siempre. Claro. Y para terminar, señor presidente, el pasado 27 de mayo yo sufrí un accidente en moto allá en Querétaro, y fui yo atendido en el Hospital General 2 de La Pradera, en el Marqués, ahí en Querétaro, y ahí tuve fractura en el pie y en la muñeca. Bueno, a raíz de eso observé lo que ocurría en el hospital, cómo opera el hospital, y pues le mando primero un saludo y un gracias a todos los internistas, a los doctores, a las enfermeras, a los camilleros, que la atención es muy buena, pero no deja de ser uno mirón profesional, como usted dice, ¿no? Y uno se da cuenta de lo que en esa condición de dolor que está uno pasando, ocurren cosas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que uno, cuando llegas y está uno en camilla, no llega uno a una cama porque está saturado el hospital. Y dice uno, pero ¿por qué está saturado, no? Pero en ese inter de que está uno en camilla en la sala de urgencias 1 día, 2 días, en los pasillos, en lo que te asignan una cama que se desocupe, pues observas muchas cosas de lo que ocurre, ¿no? Como la pasión de los enfermeros, de los doctores, cuando viene un accidente, cuando saben que hubo un accidente muy grave, y todos se preparan. Pero también te das cuenta que a un lado tienes a un señor que le dice el doctor que le va a amputar la pierna, pues son temas muy fuertes que a veces uno se da cuenta, ¿no? Lo que ocurre ahí. Y aquí es donde yo me doy cuenta de la urgente necesidad de priorizar en la reparación de equipos, contar con los materiales quirúrgicos necesarios para las operaciones, ya que eso es lo que provoca ese embudo, porque a veces quedan, yo me di cuenta, yo fui operado el 30 de mayo, el 27 fui el accidente y el 30 de mayo fui operado, pero en ese inter que estoy en la cama, pues uno se da cuenta que tienes a una señora vecina que lleva en el hospital 1 mes, por ejemplo, porque no hay el material o se descompuso tal equipo, entonces por eso no ha sido operada, y obviamente está ocupando un lugar y abajo hay más gente que quiere ocupar esas mesas, ¿no? Digo, sabemos que Querétaro pues no se adhirió al IMSS Bienestar, pero es lo que uno se va dando cuenta que va ocurriendo dentro de un hospital, ¿no? Y obviamente pues eso es lo que, esas carencias que ve uno en el hospital, pues es lo que uno pide que se priorice, ¿no? O sea, le pongo por ejemplo otro ejemplo, en el Instituto Nacional de Neurología, por ejemplo el escáner para resonancia magnética ya están, pero ahora no hay medio de contraste. Y los tratamientos de esclerosis, pues siempre son temas que van continuando más rápido, ¿no? Entonces, era parte de lo que quería comentarle ahora que yo estuve hospitalizado. Y bueno, a nombre de JF Informa desde Cancún y de esa hora AM desde Querétaro, le damos las gracias por aguantarnos estos años y que le vaya muy bien en su próxima
vida. Gracias. Muy bien. Sí, estamos avanzando bastante. Por ejemplo, sería conveniente que ya sea Zoé o el doctor explicaran sobre las urgencias, lo que se está haciendo. Nada más la adquisición de los carros rojos. A ver quién puede hablar de eso. Sí, muchas gracias. Sí, efectivamente, uno de los temas más importantes para un sistema de atención médica público son los tiempos de espera, ¿no? Cuando llega uno, usted lo acaba de vivir, hay colores en el triage de urgencias, porque hay urgencias que los minutos son la diferencia, hay otras urgencias que no significa que deban de esperar mucho tiempo, pero se tiene que priorizar justamente por nivel de urgencia. Una de las cosas que hacían más falta en las salas de urgencia de cualquier hospital, ¿no? Y en particular en los de IMSS Bienestar, de los que atienden a personas sin seguridad social, es justamente este equipo, el carro rojo. Es un equipo bastante pequeño en donde están todos los utensilios, las herramientas, los equipos para una sala de choque, para que una persona al entrar pueda ser atendido y en ese momento referirlo si necesita una intervención incluso quirúrgica o si necesita ser encamado para recibir algún medicamento. Esos carros rojos hemos comprado más de 5,000 para los 23 estados de la federalización, porque no había, así de simple. O había algunos, pero verdaderamente ya de hace muchos años. Y lo que usted comenta es muy cierto. Muchas veces los médicos, las médicas, el personal de enfermería hace maravillas por lograr atender, pero tampoco se las tenemos que poner tan difícil. Pero en esos hospitales, generalmente, el carro rojo era algo que no se ponía con mucho énfasis. Y la otra, el tema de los urgenciólogos. Hay una especialidad de médico de urgencias que están en estas áreas críticas. También es algo muy común verlo. Una sala de urgencias, si uno va por la mañana, generalmente es un lugar bastante tranquilo. En la tarde va incrementándose, pero la noche es generalmente el principal problema. Entre otras cosas, por cierto, por los accidentes viales, por los accidentes en vía pública. Por eso insistimos tanto en el cuidado, sobre todo de los conductores de motocicleta, de usar casco, de no llevar niños y demás, porque ahí hay, muchas veces ahí está esa saturación. Entonces, una fue los carros rojos y la otra la formación de urgenciólogos y la contratación. Por eso nosotros ahora lo ponemos como uno de los principales, de las principales especialidades que se deben de cubrir. En algunos casos, por ejemplo, con el convenio que tenemos con el gobierno de Cuba, son urgenciólogos de áreas, de salas de urgencia. El hospital que usted visitó, entiendo, es un hospital mucho más grande, que no tenían urgenciólogo. Entonces, si en la noche alguien llegaba después de un accidente, pues era atendido por el personal de enfermería, por el médico general con el mayor esfuerzo, pero quien tiene los conocimientos para poder atender la urgencia simplemente no estaba. Entre otras cosas, insisto, porque se formaba muy poco, porque también había una mala tradición del sector salud antes de que llegara el gobierno de la Cuarta Transformación, que era formar para que fueran contratados en el medio privado. Entonces, las instituciones, el IMSS o el ISSSTE, los institutos nacionales formaban, pero contrataban como al 40% de los residentes que se graduaban. Ahora ya estamos arriba del 85% de lo que formamos. ¿Qué cambió? No solamente fueron más becas, sino que empezamos a formar lo que necesitábamos, entre otras cosas, urgenciólogos. Entonces, sí, es un tema importante. Lo del medio contraste del Instituto Nacional de Neurología lo revisamos ahí con la gente de la propia institución. De repente, efectivamente, puede haber un momento en donde no tengan ese insumo, pero generalmente es algo que se tiene cubierto para poder operar. Y desde luego, todo este asunto de la espera, sin duda, es una de las visiones que menos queremos tener, ¿no? Una sala de urgencias con gente esperando. Pero mucho de eso, insistimos, en el largo plazo se va a resolver con prevención. Y no solo prevención de accidentes. Un gran número de las urgencias que vemos todos los días son pacientes crónico-degenerativos que caen en descontrol. Una persona con diabetes que de repente empieza a tener un problema porque no tiene control de su enfermedad. ¿Qué es lo que desearíamos nosotros? ¿Qué es lo que desearíamos para nuestros familiares, nuestros amigos? Pues que no tuvieran diabetes, no nada más que los podamos atender rápido. Desde luego, hoy tenemos el problema y hay que atenderlo, pero en el largo plazo, una institución que nace y que se espera que dure décadas, pues tiene que enfocarse en que cada vez haya menos personas con este tipo de problemas. Los infartos también, pues una de las principales causas de muerte de nuestro país. También ahí, en las salas de urgencia,
urgencia se ha incorporado para todo el sector, no solamente en el IMSS, y ahora también en IMSS Bienestar, el código infarto. Esta posibilidad de que alguien llegue a un hospital de subzona o un hospital más pequeño y pueda recibir los trombolíticos, estos medicamentos que se suministran no necesariamente por un cardiólogo, para que se puedan ganar tiempo. Son cuando se hace una identificación. Se han dotado también de electrocardiogramas a todas estas áreas de choque y áreas de urgencia para que los médicos, las médicas generales, e incluso en algunos casos personal de enfermería, puedan hacer el electro. Se manda a un centro de código infarto y ahí deciden si se tiene que trombolizar, es decir, si se le tiene que poner el medicamento para atender el trombo, ganar tiempo para que esa persona pueda llegar a uno de los esfuerzos más grandes que hemos hecho, a una sala de hemodinamia, para este intervencionismo, en donde se pueden salvar muchísimas vidas si ganamos el tiempo. Entonces, sí es una de las áreas, que bueno que lo comenta, en donde hemos tenido mayor énfasis. Desde luego, arreglar los quirófanos para que todos estén funcionando, estén haciendo 4 cirugías por lo menos por turno, que es el estándar que queremos alcanzar, y tiene que ver, desde luego, con las lámparas, con las mesas que hemos comprado, las mesas quirúrgicas, con equipos de anestesia, pero también con tener anestesiólogos, anestesiólogas, médicas y médicos cirujanos. Ha sido un proceso complejo, pero lo que nosotros tenemos que lograr es que ahí, en donde un lugar diga hospital, sea un comunitario de 9 camas o un hospital de segundo o de tercer nivel, se puedan resolver las cosas, porque en algún momento fue la expectativa que tuvo la gente y nosotros no se la vamos a negar. Gracias. Vamos a empezar. Gracias, presidente. Buenos días a todos. Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Gili, El Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Presidente, pues en un primer término yo le preguntaría, ¿cuál es su balance en seguridad durante el sexenio? ¿Qué balance hace usted en esta materia y cuál será el principal reto para la presidenta electa para su sexenio en esta materia? Bueno, yo pienso que se avanzó. Recibimos una situación muy difícil. Cuando menos 2 sexenios de mucho abandono. Primero, desatención a las causas de la violencia. Por ejemplo, desatención a los jóvenes. Fue muy irresponsable el no atender a los jóvenes. Y no solo eso, el llamarles ninis sin hacer nada por ellos. Fue una burla, de mal gusto. Y así, en cuanto al salario, o sea, que se mantuvo congelado, para decirlo menos. Lo cierto es que se disminuyó el poder adquisitivo del salario en todo el periodo neoliberal. Desempleo, mucha desintegración familiar, abandono, pobreza, marginación. Entonces, yo creo que dio resultados el atender esas causas que originan la inseguridad y la violencia. Eso lleva tiempo, desde luego, pero se avanzó. Ya estamos viendo resultados. Por ejemplo, puedo decir, no solo que se disminuyó, se redujo la pobreza. 9.500.000 mexicanos salieron de la pobreza en el tiempo que estuvimos en el gobierno. Se redujo la desigualdad, se aumentó el salario. Sí, pero también se disminuyó el abandono de los estudiantes en las escuelas, en todos los niveles de escolaridad. Se redujo la deserción escolar. Abandonan menos la escuela en educación básica, en media superior y en educación superior. Eso es muy importante. Eso se puede probar. Entonces, la atención a las causas, el vivir en una sociedad mejor, más justa, ayuda a enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia. Y luego también nos ayudó mucho la creación de la Guardia Nacional. Nunca se había tenido una corporación de esas dimensiones, de 130.000 elementos, además bien formados, capacitados, con instalaciones, con cuarteles en todo el país. No hay que olvidar que
La Policía Federal en sus mejores momentos llegó a tener 40,000 elementos y la mayoría eran administrativos, no operativos. La Guardia Nacional tiene 130,000 elementos operativos. Entonces, eso ha ayudado muchísimo. Ayudó también el que se permitiera la reforma a la Constitución para que participaran en tareas de seguridad tanto la defensa como Marina, que no podían hacerlo. Entonces eso fue de mucha ayuda. Ayudó mucho la perseverancia, los acuerdos, las reuniones de gabinete diarias encabezadas por el presidente con todos los integrantes del Gabinete de Seguridad. Me acabo de reunir con el secretario de la Defensa, con el secretario de Marina, con la secretaria de Seguridad Pública, con la secretaria de Gobernación, estuvo la secretaria de Relaciones Exteriores, la consejera jurídica, pero eso es todos los días, de lunes a viernes. Les puedo decir ahora cuántos delitos hubieron ayer, en dónde, a ver por qué no pones la lámina. Eso ayuda mucho a tomar decisiones. Se entera uno de todo lo que está pasando en el país. Esto fue ayer. Antes esto no lo hacían. Que está el ejército en coordinación con la Marina, la Guardia Nacional, la Policía del Estado, están pendientes. Decirle a la gente de Culiacán, de Sinaloa, que estamos con presencia suficiente para garantizar la paz, la tranquilidad, que ayer, aquí está Sinaloa, en todo el estado tuvimos 2 homicidios. Esto, sí. ¿Cómo? ¿Es septiembre? Sí. Es un error. Sí. Y esto lo digo, lo de Sinaloa también, porque vi en algún reporte de no sé cuántos fallecidos y hoy vimos este informe. Sí, sí, sí. Sí, hay temor, pero decirle a la gente que estamos pendientes, que hasta ahora este es el resultado y seguramente no es por esos enfrentamientos, pueden ser otras causas, los 2 homicidios. Y pues es que hay pues pugnas entre 2 grupos y tenemos que buscar que no se afecte a la población y también que no se enfrenten entre ellos. Sí, ya lo dije, es un asunto que tiene que ver con una confrontación de grupos. No, todavía no. Estamos esperando que informen bien, pero esto se debe a esa confrontación. ¿Y en Chiapas, presidente, también? Sí, vamos por partes. O sea, en el caso de Sinaloa es esto. Hay elementos suficientes de la Secretaría de la Defensa, de la Guardia Nacional, todo también para que no haya alarmismo, sensacionalismo, porque los medios conservadores, ¿no?, o los que no nos quieren, todo lo hacen más grande, lo magnifican. Antes, ¿no?, había hasta pactos de silencio cuando se dedicaban a quemarle incienso al presidente, pero ahora como están enojados conmigo, quisiera que se incendiara el país. Ven las redes sociales, los periódicos, es como la antigua alarma, y yo creo que era mejor la alarma de antes. En el caso de Chiapas,
seguimos teniendo presencia en la frontera, es donde hay también enfrentamientos de dos grupos, frontera Comalapa, Chicomucelo, ahí es donde estamos también procurando que no se den estos enfrentamientos. Quedan 300 familias y quieren regresar. Estamos viendo eso, estamos atendiéndolos y hay presencia de la Guardia Nacional. Presidente, en materia de seguridad, ¿cuál sería el reto? Pero te termino de contestar, ¿no? Porque estamos atendiendo las causas, decía yo, y además dándole seguimiento diario al problema de la inseguridad. Otra cosa que nos ayuda mucho es que trabajamos de manera coordinada. Antes, imagínense cómo era en la época de Calderón, pues García Luna hacía lo que quería, era el jefe, y la Secretaría de la Defensa actuaba por su cuenta, Marina por su cuenta. Ahora no, ahora estamos unidos y eso es muy importante, el trabajar de manera coordinada para garantizar la paz, la tranquilidad, y también ayuda mucho la comunicación con los gobiernos estatales, la cooperación con los gobiernos de los estados. Entonces todo esto nos ha permitido avanzar y hacerlo también sin violar derechos humanos, porque antes pues había torturas, se torturaba a personas, había masacre. No estoy inventando nada. Me tocó ver cómo desde un helicóptero en la noche disparaban a un grupo de presuntos delincuentes en Tepic. Y ahí están los datos, los índices de letalidad. Eran más en los enfrentamientos los muertos que los heridos y detenidos, porque remataban a los heridos. Les decían los de arriba, ustedes hagan su trabajo y nosotros nos hacemos cargo de los derechos humanos. Y a lo mejor hasta les decían, eso lo agrego yo, no lo tengo probado, pero en una de esas hasta le decían, nosotros también nos hacemos cargo de que los medios de información no digan nada. Y sí, porque había un pacto de silencio. Entonces, se ha avanzado bastante. Cuando se atiende a los jóvenes, cuando se atienden las necesidades de la gente, pues se impide que haya frustración y que las personas, los jóvenes, tomen el camino de las conductas antisociales. Por eso hay que atender las causas. No se puede enfrentar la violencia con la violencia, el mal con el mal. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. Eso es lo que yo siempre he sostenido y da resultados. Y desde luego pintando la raya de que no se permita la asociación delictuosa entre autoridades y delincuencia, que se defina con mucha claridad la frontera, lo que no había antes. Don Calderón era una especie de narcoestado, narcogobierno. Imagínense García Luna manejando la seguridad. ¿De manos de quién estábamos? Nada más que todo eso se olvida y piensan que la gente no se da cuenta, ¿no?, de lo que realmente sucede. Quieren igualarnos, ¿no? La campaña en mi contra, AMLO, narcopresidente, ¿no?, millones de pesos, redes sociales, en mensajes de internet, campaña masiva, intensa, hasta los periódicos más famosos, pasquines, inmundos, como el New York Times, periodistas premiados, Tim Golden, ya me lo aprendí, premio de periodismo, Pulitzer 2 veces, un reverendo calumniador
amigo de Carlos Salinas, sí. Sí, que salía a correr con él, aquí estuvo de corresponsal. Y así, ¿no? Anabel Hernández, con información de la DEA, todos ellos con información de agencias del gobierno de Estados Unidos. Imagínense, publicar un libro 15 días antes, vinculándome con el cartel de Sinaloa, sin presentar una prueba, lleno de calumnias, mentira, al mismo tiempo que está la campaña, ¿no? Y así, pero no fue igual. Y esto nos ayudó muchísimo, el tener autoridad moral, el no vincular al gobierno con la delincuencia organizada. Entonces, los resultados el martes próximo corresponden a seguridad y vamos a informar. Hasta ahora, de acuerdo a nuestros datos, en el caso de homicidios, por ejemplo, tenemos una disminución del 19%. Eso es lo que más nos ha costado. 19% menos de homicidios. Y, a ver, pon la lámina de homicidios, aunque no les guste a nuestros adversarios, para que vean cuánto crecieron los homicidios. Sí, en otros sexenios. Nada más que 18, pero la que vimos hoy ya es 19, pero no le hace. Miren, Calderón, porque es de los más conservadores, de los que más les gusta a los fifís, casi 200% el incremento en homicidios. Pero lo más interesante de esto, y lamentable al mismo tiempo, es que cómo decide con García Luna aquí declarar la guerra al narcotráfico, entrando para legitimarse. Se pone la chaqueta militar y va a Patzingán, a la tierra caliente de Michoacán, a declarar la guerra. Miren cómo estaba: 10,000 homicidios. En el 7, 8,800. Y miren cómo se va, al doble. ¿Qué lo lleva si venía así? Los errores en política son como crímenes, algunas veces. Miren, 200%, 59 y nosotros 18. ¿Dónde lo agarramos? Lo vamos a bajar y ya en la información que me presentaron ayer ya es 19%. Pero pon, aunque sea el atrasado, de secuestros. Este es muy importante, el de secuestro, porque los que más alientan la campaña en contra de nosotros, o algunos de ellos, estoy hablando de grandes empresarios, personalidades, fueron secuestrados. Les puedo dar una lista. En la época de Salinas secuestraron, por ejemplo, a Harp, pero secuestraron a Joaquín Vargas, secuestraron a Senderos, secuestraron a Gutiérrez Barrios, pero a muchos. Ahora, afortunadamente, nada de eso. Miren lo que hicimos con secuestro, 77% menos. ¿Hay los escándalos de secuestro que habían antes? No. Por eso considero que son muy irresponsables nuestros adversarios. O sea, su derechismo los obnubila, los enajena, pierden la capacidad de analizar las cosas como son, ¿no? Presidente, ¿y cuál será el reto en materia de seguridad para Yo veo la próxima que presidencia? va a seguir controlándose el problema de inseguridad, de violencia, porque la presidenta electa y próximamente presidenta constitucional es una mujer recta, estricta, muy capaz, y van a continuar los programas de bienestar. Ella misma lo ha planteado. Va a seguir el apoyo a la gente. Eso es muy importante, que los jóvenes sean atendidos, porque si no, si se abandonan los jóvenes y no tienen empleo, no tienen oportunidades para estudiar, se vuelve con la política esa irresponsable de rechazarlos. Imagínense en qué cabeza cabe rechazar a los jóvenes que quieren estudiar,
con la mentira de que no pasan el examen de admisión, porque ni siquiera es cierto de que no pasaran el examen de admisión. Es que no había cupo. Les hacían exámenes de 125 preguntas, sí, pero tenían cupo para 200 y decidían que iban a admitir a los que contestaran bien 120 de las 125 preguntas. Y el que contestaba bien, 119, ya no entraba. Pues no es que no pasara el examen, es que los rechazaban. Entonces, si esa política discriminatoria, privatizadora, porque ¿para qué hacían eso? Para que la educación se convirtiera en un negocio, en una mercancía, en un privilegio. Y la educación es un derecho del pueblo. ¿Qué sucedió? Bueno, cuando empieza esa política de rechazo, pero además bien manipulada, envuelta en la demagogia de que se necesitaba la excelencia, la calidad de la enseñanza. Claro que queremos calidad, claro que queremos excelencia, pero también cobertura. Entonces todo era calidad, excelencia. No sé si se acuerdan de eso. Entonces de esa manera justificaban el rechazo de 200, 300 mil jóvenes por año que querían ingresar y no podían a las universidades. Bueno, por eso tenemos el déficit de médicos. Es un país que no tiene los médicos especialistas que requiere por esa política irresponsable, absurda. Pero detrás era el propósito, el negocio de fomentar la educación privada. Y yo siempre he dicho, no estoy en contra de la educación privada. El que tiene para pagar una escuela privada lo puede hacer, está en su derecho. Pero el gobierno está obligado a garantizar la educación pública, gratuita, de calidad, en todos los niveles escolares. Porque es un derecho, no un privilegio. Es lo mismo de la salud. Y en eso nos diferenciamos. Somos distintos. Y no saben cuánto orgullo me da ser distinto a estos conservadores. El orgullo que me produce eso. Porque se deja sin derecho a la educación. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? Esto empieza con la reforma al artículo 3 de la Constitución. Nada más que ahí sí, no los periódicos no decían nada. ¿Cómo vas a reformar la Constitución, el artículo 3, para limitar la educación pública gratuita solo a lo básico y dejar al mercado la educación media superior y la educación superior? Nadie criticó nada, ningún periódico, bueno, algunos, puede ser. La radio, los conductores de noticieros famosos, ninguno. Salinas, presidente, secretario de Educación, Ernesto Zedillo. Reforma al artículo 3 de la Constitución. Bueno, abren al mercado la educación. ¿Qué pasa? Al principio se incrementa la matrícula de escuelas privadas, pero llega el momento en que ya no crecen. ¿Por qué? Porque la mayoría del pueblo no tiene para pagar colegiaturas para sus hijos. Entonces puede ser que estén las escuelas, sí, pero un obrero de donde saca 3,000, 4,000 pesos por muy poco que se cobre en una universidad privada para tener a su hijo, a su hija en la universidad. Y si son dos, pues llegó el momento que se estancó. Y al final, ni en las públicas ni en las privadas se tienen los médicos ni los especialistas que requiere el país. Entonces, eso nos hizo mucho daño. Por eso celebro la decisión del pueblo de elegir a la presidenta Claudia Sheinbaum, porque ella tiene esta visión que tenemos millones de mexicanos, porque la minoría conservadora piensa de otra forma. Hay que pagar. Cuando decidimos aumentar las becas, aquí está el secretario de Salud, para especialistas,
de 10,000 a 20,000. Las asociaciones de médicos privados, algunas, nos mandaron escritos oponiéndose. Increíble, porque era quitarles clientela, porque no ven a los enfermos como pacientes, sino como clientes. ¿Y creen ustedes que les hicimos caso? Nos mandamos al carajo y aumentamos al doble el número de becas para especialistas. Entonces, si los jóvenes, regresando a tu planteamiento, son atendidos, otra cosa que es importantísima hacia el futuro, el que se conserve la integración de las familias. Esto, aunque parezca yo disco rayado, lo considero importantísimo y lo tenemos que estar repite y repite y repite y repite. Ponla de nuevo lo que pasó ayer de homicidios. Miren Guanajuato. ¿Por qué lo de Guanajuato? 18% de todos los homicidios en Guanajuato, por el consumo de la droga. Se descuidaron, establecieron pactos las autoridades con la delincuencia, abandonaron a los jóvenes, abandonaron al pueblo, apostaron a la privatización en todo los gobiernos conservadores. Y ahí están los resultados. Es uno de los estados con más narcomenudeo, con más consumo. Entonces, ¿qué tenemos que cuidar? Que se mantenga la integración de las familias, que se evite el consumo de droga. Nosotros tenemos la ventaja comparativa de que por nuestras costumbres, tradiciones, no hay adicciones, no hay opciones hacia las drogas de manera innata, por lo que somos. Es muy distinto a lo que sucede lamentablemente con nuestros hermanos estadounidenses. Nosotros tenemos 600 fallecidos por droga. Ellos tienen nada más de fentanilo 100,000 y la mayoría jóvenes. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que cuidar? Que no aumente el consumo. Y para eso, fortalecer valores, afianzar más nuestras tradiciones, la integración en las familias, atender a los jóvenes. Ni nada de esa modernidad malentendida de que somos libres y, a ver, ¿por qué no se permite que el que se quiera drogar lo pueda hacer? O los vapeadores. No, nada de eso. El problema que tienen en Estados Unidos, digo también con todo respeto, es porque no atendieron las causas, no están atendiendo las causas. Todo lo quieren resolver con medidas coercitivas, con las agencias contra las drogas, policías, cárceles. Sí, pero ¿qué hacen para evitar que los jóvenes consuman? Y se preocupan por hacer un diagnóstico de por qué, a diferencia de otros países, hay tanto consumo en los jóvenes, que no es un problema social, que no está fallando algo en la convivencia social, que no hay un vacío en la vida de los jóvenes, que no hay infelicidad. ¿No será que hay desamor, que hay desatención a los jóvenes? Y lo otro, de que hace poco autorizan que los basquetbolistas, la Liga Profesional de Básquetbol, en los acuerdos con los dueños de los equipos, les permitan fumar marihuana. Imagínense un joven que tiene como ídolos, ¿no?, en el deporte, basquetbolistas, y que puedan libremente fumar, drogarse. Entonces, nosotros tenemos que cuidar eso. Yo creo que la presidenta tiene en cuenta todo eso y pienso que cada vez va a haber menos inseguridad, menos violencia. Además, la gente quiere eso, quiere la paz, quiere la tranquilidad.
Gracias, presidente. Ya en un último planteamiento, preguntarle, pues luego de la controversia que se ha dado alrededor de la reforma al Poder Judicial, ¿qué le diría a quienes han mostrado preocupación por una concentración en el Poder Ejecutivo, sobre todo a raíz de la reforma? Y ya rápidamente, si nos puede confirmar si el 27 de septiembre será su visita a Sonora para lo del acueducto Yaqui y si será el último estado que visitará como presidente. Sí, pues mire, es realmente muy ramplón, ¿no? Muy superficial el hablar de que con la reforma al Poder Judicial se constituye una dictadura, ¿no?, en México. Eso no es serio. Y pues no lo dice cualquier ciudadano, porque la gente suele tener un instinto certero y el pueblo es sabio. Pero lo dicen Krause y Aguilar Camín, que se supone son de los intelectuales, ¿no?, que tenía el régimen, de los más afamados. Pero eso no tiene ningún fundamento teórico, conceptual. Es un sofisma, una mentira, diría Gabriel García Márquez. La vaina esa. ¿De dónde saca? Me da risa porque primero Krause, es que es buenísimo, no estoy inventando nada, ¿eh? Se atrevió a decir, y está escrito, esto para los jóvenes, sin ningún recato, de que se iba a terminar la República en México. Después de 200 años se acababa la República, la res pública, la cosa pública, y México se convertía en una monarquía, así como se los estoy planteando. Krause. Yo respeto mucho a los ingenieros, ¿no?, pero son muy pocos los que pueden ser al mismo tiempo ingenieros y buenos historiadores. Solo conozco un caso, incluso de un ingeniero y historiador de derecha, el de Francisco Bulnes, en el Porfiriato. Es el único. Lo de Krause es de pena ajena. Pero el otro historiador, que ese sí, es historiador del Colegio de México, hizo una tesis de doctorado sobre los revolucionarios de Sonora. ¿Cómo se llama la tesis de Héctor Aguilar Camín? La frontera nómada, ¿no? Frontera nómada, sí, sobre Sonora. Ese dice que se está transitando, o ya se estableció, una dictadura. Entonces, por eso digo, bueno, a ver, Krause dice monarquía y Héctor Aguilar dictadura. Krause después le dio pena y también se sumó a lo de Héctor, ¿no? Dictadura, porque si fuese monarquía estaríamos por coronar, ya lo he dicho y lo repito, a Claudia Carlota, ¿no?, reina de México. Y si es una dictadura, pues es darle el poder formal y real a Claudia Porfiria. O sea, si es una dictadura. Entonces, son un fiasco hasta en lo intelectual. No cabe duda que cuando la gente se entrega por entero a la mentira, pierde la imaginación, pierde el talento, pierde el decoro, pierde todo. El problema con ellos es que se metieron a ser los legitimadores del régimen de corrupción, porque todos los gobiernos autoritarios requieren aparatos para legitimarse y requieren de intelectuales orgánicos, y ellos fueron durante mucho tiempo, desde la época de Salinas, los más famosos. Eran dos grupos. Y no solo tenían que ver con las letras, ni con el periodismo, sino con la academia, con científicos. Ellos tenían una gran influencia en los gobiernos anteriores. Entonces están ahora desquiciados. Pero ¿qué significa la reforma fiscal? Que elija del pueblo a los jueces. Dije fiscal. La reforma judicial, que elija el pueblo libremente a jueces, a magistrados, a ministros. Dicen,
es que se requiere, ¿no?, servicio de carrera judicial. Pues eso no se está afectando, no lo contempla la reforma. Además, piensan que cualquiera puede ser juez. No, hay requisitos. Tiene que ser abogado, titulado, entre otras cosas, y va a ser analizado si tiene buen promedio en la materia que va a atender, y luego va a ir a una elección. ¿Y quién los va a proponer? Los va a proponer el legislativo, los va a proponer el judicial y los va a proponer el ejecutivo. ¿Y quién va a decidir? Estoy hablando de propuestas de candidatos. La mitad tienen que ser mujeres, la otra mitad hombres. ¿Y quién va a decidir? Pues el ciudadano. Eso es todo. Ah, pero es que hace falta experiencia. ¿Experiencia en qué? Ayer vi otro fragmento de un programa de Héctor Suárez. A ver, búsquenlo, porque esto es lo mejor. Porque estamos, si no se entiende, o sea, el por qué necesitamos la reforma al Poder Judicial. Es de Héctor Suárez, donde lo meten a la cárcel y está ya en la cárcel junto con otros. Es que los ciudadanos ayudan mucho, porque yo estoy seguro que la mayoría no se acuerda de esos programas. Dice Sarmiento que yo hago mal en poner a Héctor Suárez, ayer que pusimos donde llegan y le dan un cheque, que porque no es un juez, sino es un ministerio público. No, es un juez, porque le dice, señor juez, y además, ¿quién da los amparos? No dice ahí Héctor Suárez, oye, ¿por qué no? ¿Para qué te voy a dar un amparo? ¿Por qué no de una vez 12 al mayoreo? Sí se está refiriendo a un juez, no a un ministerio público. A ver si encuentras ese, porque este es otro, es un asunto que ya lleva tiempo. Cualquier semejanza con lo que nos está pasando ahora es pura coincidencia. ¿Sí lo encontraron? Ah, qué bueno. Y es de los ciudadanos, luego les damos los créditos, pero ellos se deben de sentir muy a gusto porque son los que buscan, ¿no? Ahí está, esa. Tenga la bondad. Charlie, ¿por qué me tratas así? Si no soy político de riquillo. ¿Te bañas? Se va por la sombrita, no se vayan a emprietar. ¿Qué? ¿Por qué esas caras? ¿Qué pasó, mi Buki? ¿Qué? Aliviánese. Buenas noticias, muchachos. Buenas noticias, santo Dios. Ya estamos por salir de aquí. ¿Va a haber indulto presidencial o qué? No, hombre, todavía mejor, mi sapo. Todavía mejor. ¿Se acuerdan del juez de Morelos? ¿Cuál? El que dejaba libres a los secuestradores, el que daba amparos a narcos y a toda clase de asesinos y hasta delincuentes de cuello blanco. ¿Se acuerdan? Al que se le juntaban montones de expedientes. Ese, mi Buki, ese. Y bromas contra él, ¿no? Ese, pero ¿qué creen? ¿Qué hijo nos va a hacer compañía? No, hombre. No solo los declararon inocente, sino hasta los reinstalaron en su puesto. Que porque no había elementos en su contra para declararlo culpable. Pues si ese mono no le hallaron nada, pues entonces nosotros somos hermanas de la caridad, bueno, y no tratamos de salir libres. ¿Sí, verdad? No, pues hay que arreglarnos para estar presentables, muchachos. ¡Ahora que arrastrarme todo el mundo! ¿Cómo ves? Ahora sí, mi sorullo. Ahora sí vas a poder ver a tu primo Tomás, el de las adivinanzas, ¿no? ¡Ahora de refrente! ¡Ay! Adelante. Sí voy el día 27. Voy a estar, es viernes, vamos a estar con los pueblos yaquis en Sonora. Es viernes 27. Sábado vamos a estar en Sinaloa y en Nayarit. Coatzacoalcos no, todavía. Pero bueno, sí hemos estado. El domingo también vamos a Chetumal, el último día. Ahí se termina. Buenos días, presidente. José Manuel Fuentes, de Capital 21. Preguntarle su opinión sobre la decisión
que tomó la Comisión Permanente del Partido Acción Nacional, pues de expulsar a los yunes porque pues, votaron a favor de la reforma al Poder Judicial. ¿Qué opinión le merece, presidente? No opino yo de eso, no me meto en eso. Ellos tienen que decidirlo, resolverlo. No nos corresponde a nosotros. Es lo mismo de la controversia o denuncia en contra del presidente del PRI. No nos metemos, no debemos meternos. Eso es un asunto, en el primer caso, interno de ese partido. Y en el segundo caso es el Consejo del INE y del Tribunal. ¿Ni para qué nos metemos? Yo hasta les tengo que agradecer, ojalá y no lo tomen a mal, pero se han portado muy bien nuestros opositores. Y no quiero que se vea como una provocación, pero sí me voy a quedar con las ganas de entregarles un reconocimiento. En primer lugar, medalla de oro a Claudio X González por su contribución para ayudar a que continúe la transformación en nuestro país, porque fue un buen promotor de la transformación. Y así como a otros dirigentes empresariales, como Claudio, dirigentes de partidos. Héctor Aguilar también. Sí, y Krause. También los de más alto rango, ¿no? Y los periodistas, conductores de radio, de televisión famosos, esos ayudaron muchísimo también en la transformación. Porque todos ellos, imagínense, desde que se pusieron de acuerdo para nombrar a los candidatos del bloque conservador, nos hicieron un gran favor, porque no supieron escoger bien. Además, ni siquiera tuvieron la sensibilidad de entender que podían hacer cambios, rectificar, porque es de sabios cambiar de opinión. Por ejemplo, ayer que veíamos el acuerdo firmado, ¿no?, en donde se reparten diputaciones y dice la candidatura de Coahuila y del Estado de México para el PRI, la candidatura para la presidencia de la República al PAN, la candidatura a jefa de gobierno o jefe de gobierno en la Ciudad de México al PAN. Fíjense de qué fecha es eso. A ver, ¿por qué no pones la fecha? Viene después porque todo fue una simulación, ya tenían todo decidido, engañan a la gente, a sus militantes, empiezan a inscribirse. No sé si se acuerdan que iban a hacer una encuesta, que se iban a inscribir, algunos no se inscribieron, pero llegó el momento en que se inscribieron 1 o 2 y pudieron haber hecho cambios y a lo mejor les hubiese ido mejor, pero no tuvieron. ¿De cuándo es la fecha? Al final puede ser que esté firmado. No dice, pero arriba dice 2020. No tiene fecha. Pero aquí, en la primera, aquí es la gobernatura del Estado de México y Coahuila, son las candidaturas para el PRI, para el Partido Acción Nacional, la presidencia y la jefatura de gobierno. Pero esto fue como un año antes de la decisión y pudieron haber cambiado de candidato. Yo les comento que cuando la elección de nosotros, hace 6 años, en el 18, primero el PRI postula a mí. Curibreña. Sí. Y el PAN Anaya. Ricardo Anaya Cortés. Sí. Es el PAN en alianza con PRD y Movimiento Ciudadano. PRD y Movimiento Ciudadano. Y el MIT con PRI Verde Ecologista. Con el Verde Ecologista. PRI Verde Ecologista. Entonces, van 2. Entonces, los que se sentían los dueños de México, ¿no?, Claudio X González, los mismos,
se preocupan porque la candidatura de nosotros empieza a crecer en simpatías y estamos arriba y se desesperan porque primero pensaban que ya no representábamos nada, se desesperan y van a ver al presidente Peña, todo este grupo, lo mismo, a decirle que era muy peligroso que yo llegara y que les ayudara el presidente a convencer a MIT para que declinara en favor de Anaya. Y el presidente Peña les dice, no, pues ¿cómo les va a decir que sí? Si él había impulsado por recomendación de Videgaray a MIT. Además, lo van a ver luego de que lo habían insultado este grupo, porque además son muy malagradecidos. Les dio todo el presidente Peña y lo traicionaron. Me refiero a los de arriba. El pueblo no traiciona, pero los de arriba sí. Lo convirtieron al presidente Peña al final en el payaso de las cachetadas, con sus medios de información, Reforma y todo, periódico Reforma y todos los medios. Después que lo habían encumbrado, les hizo las reformas estructurales y al final lo socavaron, lo ningunearon. Vean ustedes a estas alturas cómo estaba el presidente Peña en aceptación. A ver, debe haber ahí alguna encuesta. Lo bajaron hasta el 30% de aceptación, después de que les dio todo. Y luego con la arrogancia, ¿no?, de decir, quite a MIT, deje a Anaya, porque Anaya es del partido en aquel entonces más conservador, ahora ya todo se volvió lo mismo ya. Y les dice no, incluso traen expositores, se reúnen allá en Punta Mita, Nayarit, y traen a un empresario venezolano, no, ese es publicista, no, un empresario, no sé si concesionario de la Coca, la Pepsi, productor de caña, famoso, Molina creo que se apellida, ahí lo tengo en el libro, y para que viniera a explicarles cómo la República hermana República de Venezuela iba a influir y nosotros nos íbamos a volver igual, y las similitudes entre el finado Chávez y yo, o sea, que les explicara todo eso, ¿no?, para reafirmarse en contra de nosotros. Y viene este señor sensato, que no lo conozco, pero uno de mis gargantas profundas me dice que expone y dice, pues son procesos distintos, son cosas diferentes, y se enojan. Claudio X González, papá, usted no sabe nada, o sea, pobre hombre, ¿no? Salió vapuleado, estaba en la casa del dueño de los cines, que formaba parte de ese grupo, forma parte de los Ramírez. Allá hay también un hotel famoso de Senderos, Punta Mita, ahí fue el cónclave en contra mía. Y luego van otra vez a ver a Peña, ya cuando, porque ya tenían a Fox, tenían a todos, ¿no?, alineados en contra. Y la campaña en medios a todo lo que daba. Lo mismo, Krause, había algo que le llamaban Operación Berlín, tapizaron toda mi colonia, ahí en Tlalpan, de pasquines, crearon algo que le llamaban Pejelic. Lorenzo Mendoza, sí. Ah, pero mire cómo tenían al presidente Peña. Y luego van y le dicen, que se quede MIT
nosotros nos encargamos de bajar a Ricardo Anaya y tampoco aceptó. El presidente Peña tampoco aceptó. Luego le fueron a proponer a Carlos Slim, fíjense, y les dijo que no se metía en eso, que él era hombre de negocios. Pero luego le propusieron al comediante Derbez en la desesperación. Bueno, al final no se pusieron de acuerdo, pero no solo eso, sino que mal aconsejado por sus asesores, Anaya dice en un debate, tenía yo aquí junto a mí, teníamos apagados los micrófonos, pero estaba hablando Anaya y dice, si yo gano, voy a meter a la cárcel a Peña Nieto. Y nada más escuché, ¿no? A Mitt, que le dijo, ¿no? Más que no se escuchó, porque solo estaba prendido el micrófono de Anaya. Dice, el que hay que meter a la cárcel es a ti, por corrupto. Ya le contestó muy fuerte. Yo me quedé callado. Pues. Pero sí, al final ya del debate, felicité a Mitt por tener pues lealtad a quien le había ayudado o con quien había trabajado, ¿no? Lo felicité, digo, te felicito. Y luego eso de que lo iba a meter a la cárcel lo convirtieron en campaña, en spots de radio, de televisión. Y de ahí vino una acusación en contra de Anaya, porque antes de ese pleito le habían dado apoyos. Videgaray le había dado apoyo. Pero, ¿por qué les cuento todo esto? Bueno, por dos cosas, ¿no? Primero, porque yo tengo que reconocer, y además lo hice público, que el presidente Peña no se metió en el proceso electoral, como sí lo hizo Fox y Calderón, porque me consta, porque fuimos, no solo yo, millones de mexicanos víctimas de fraudes. Porque imagínense que un presidente, como lo hizo Fox, nombre a sus secretarios como delegados en los estados para ayudar al candidato de su partido. O lo que hizo Calderón, que permitió que la candidatura del licenciado Peña manejara dinero a raudales. Pues se demostró de que utilizaron dinero de Odebrecht, de Pemex, para la campaña. Pero no solo eso, sí, Monex, la compra de los votos, no solo eso. Yo les comentaba de que vamos a un debate con Eliseo Peña y propongo en ese debate que si se combatía la corrupción y se acababan los lujos en el gobierno y se ahorraba con un plan de austeridad, íbamos a poder liberar 800,000 millones de pesos para el desarrollo, cosa que logramos y hasta más. Pues estábamos saliendo del debate, la misma noche, Calderón, presidente, sube a su cuenta de Twitter un mensaje diciendo que lo que yo afirmaba era irrealizable, era una mentira, que se tenía que meter a opinar, o sea, en contra mía. Me tuve que callar y aguantarme. El caso de Peña, no, por eso lo reconocí, no se metió. Y lo otro, por lo que lo menciono, es porque el grupo de antes le buscó, imagínense, que haya un candidato único, que no sea Mitt, que sea Anaya, luego que sea Mitt, luego que sea Carlos Slim, luego Derbez, y acá Claudio X González con Castañeda y Aguilar Camín y Krause. Desde el principio dicen la señora Xóchitl, y ahí se quedaron. Hay hasta un debate y es evidente que tiene mejor desempeño la señora Beatriz Paredes, pero ya no hicieron nada. Lo que hicieron fue convencer a la señora Beatriz de que declinara, porque era evidente de que estos ya tenían el arreglo y pues uno no se debe de dejar engañar.
Imagínense que nos den a tole con el dedo, pues no. Pero la reforma no tiene nada que ver ni con monarquías ni con dictaduras, tiene que ver con la democracia. Es el propósito de que el pueblo elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros. ¿Por qué? Nos va a ayudar eso mucho a que no haya puerta giratoria. Entran delincuentes del crimen organizado, delincuentes de cuello blanco, y salen, y solo se castiga al que no tiene con qué comprar su inocencia. Entiendo, pero eso lo sabe la gente, lo saben los abogados, los despachos. ¿Ustedes creen que los abogados de los despachos famosos es como lo de los medios? Aquí hay periodistas mejores, con todo respeto, que Joaquín y que Ciro y que Loré de Mola. ¿Cómo se llama el que gana más de todos? Jorge Ramos. ¿Sí? Aquí hay mejores. ¿Sí? Pero no se compara a lo que ganan, ¿no? Que hay muy buenos entre ustedes. Pues es lo mismo que pasa con los abogados. Abogados que no saben ni siquiera redactar una denuncia. Son sus ayudantes. Lo mismo los jueces y los magistrados y los ministros trabajan el grupo que tienen de apoyo. Ellos son los que hacen todo. Pero ¿quién es el de las relaciones públicas? ¿Quién es el que convence, entre comillas, al juez? El que lo va a visitar, el que lo invita a comer, el que le hace la proposición indecorosa, pues el jefe del despacho. Y ya una vez que se arregla, hay abogados que dicen, no, este asunto no lo llevo, porque ya saben que otro despacho ya se arregló con el juez y quieren tener la fama de no perder. Pues ¿cómo van a perder así? Si todo es puro moche. Entonces necesitamos cambiar eso. Y esa es la reforma al Poder Judicial. Por último, presidente, preguntarle su opinión sobre lo que informó la OCDE de que, bueno, México es uno de los países con la segunda tasa más baja de desempleo. El valor es de 2.7%, está por encima de Corea del Sur y también de España y de otros países. ¿Qué opinión le merece? Y por último, también pues agradecerle de todo corazón. Gracias por todo, presidente. Muchas gracias. Felicidades a ti, ¿sí? Y porque eres joven, muy joven, ¿sí? Y estás muy convencido, entusiasmado por tu trabajo. ¿Te gusta el oficio del periodismo? Sí te gusta, ¿no? Sí. Y para todo se requiere en la vida ganas. Puede ser que en otras actividades te pueda ir mejor en lo económico, pero tú estás feliz con lo que haces, ¿no? Está mejor aquí, claro que sí. Son muy buenos los arquitectos, pero esto es, ¿sí?, para ser arquitecto de tu propio destino. Muy bien, y muchas felicidades. ¿Qué me preguntaste? Sí. Sí, somos segundo lugar. Es el país con menos desempleo. El segundo. Tenemos 2.7. ¿Tienes ahí? Sí. Japón. Sí.